doctora Ming Lee, trabajaba en la Universidad de Alabama. Esa mujer logró lo que la ciencia dice que es imposible: producir un campo gravitatorio medible usando superconductores. Y entonces el silencio llegó. En 1999, Mi se evaporó. Se dice que murió en 2021, pero durante 20 años, la mujer que tenía la llave para que las naves despegaran sin propulsores químicos fue un fantasma. Saludo. Dicen que la curiosidad mató al gato. Pero están ocurriendo cosas extrañas en las que la pregunta ya no es si la curiosidad mató al gato. Ahora la pregunta es si el gato mató a la curiosidad. Están ocurriendo hechos en el mundo que tienen que ver con la desaparición de personas relacionadas con la ciencia, con la gravedad, con los ovnis, con investigaciones que van más allá de lo que nosotros conocemos. Actualmente hay un alboroto muy grande en la red por la desaparición de unos científicos entre el 25 y el 26 de este siglo. Y hay muchas versiones, muchas hipótesis y también mucha especulación. Este suceso de las muertes, vamos a verlo un poquitico así por encima. No es nuevo. Esto no es nuevo. Esto ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo y se ha acrecentado en el siglo XX, se acrecentó mucho, y en este siglo, apenas comenzando, también se ha puesto un poco difícil para la ciencia, para la gente que investiga en los temas que son aparentemente muy delicados. Empecemos con Grecia. Cosas ocurrieron en el pasado, cosas que tienen que ver con la desaparición de personajes, de investigadores, matemáticos y demás. Vamos con Grecia. Retrocedamos unos años. Vamos a la antigua Grecia. Hispaso, ese era el nombre de un matemático de la época. Un día descubrió la existencia de los números irracionales. Como ejemplo de esos números irracionales tenemos el número pi o las raíces cuadradas. Al descubrir esto, los pitagóricos, una secta que mezclaba matemáticas con religión, no podían permitir que el caso entrara en su orden matemático perfecto. Y entonces ocurrió. En un viaje en barco, lo arrojaron al mar, y lo arrojaron para impedir que su conocimiento se difundiera. Hispaso es el primer ejemplo de que el conocimiento no es libre. El conocimiento tiene dueños. Y eso ocurrió hace muchísimo tiempo, en tiempos de Grecia. Avancemos mucho más en el tiempo. Hubo casos bastantes en el pasado, en la Edad Media, y eso que tenía que ver con astronomía, es decir, la Tierra estaba estática o giraba alrededor del Sol, y silenciaron a todas estas personas que descubrían algo. No convenía en el momento. Vamos ahora a conocer la historia de un hombre que aún influye en nuestro tiempo. Un hombre muy especial, el señor Diesel. Rodolfo o Rudolf Diesel. Él fue el genio que inventó los motores diésel. Y según este científico, su motor, para funcionar, solo necesitaba aceite de cacahuete y otros vegetales. Nada de combustibles fósiles. Sin embargo, el 29 de septiembre del año de 1913, Diesel subió al vapor SS Dresden
y a la mañana siguiente su camarote estaba vacío y su cuerpo apareció flotando días después. La versión oficial: suicidio por problemas financieros. La pregunta es: ¿se lanzó o lo lanzaron? Había muchos intereses, principalmente el carbón, que no podía permitir que otros combustibles lo reemplazaran. Eso le pasó al señor Diesel. No convenía en su momento que se supiera o se utilizara ese motor fantástico. Vamos a los años 80, a un lugar especial de investigación donde se hacían trabajos de indagación alrededor de lo que era la gravedad, alrededor de lo que era la investigación espacial, la defensa espacial. Y eso se hizo en un lugar de Inglaterra donde estaba una compañía llamada Marconi. Allí en solo 8 años desaparecieron o desvivieron más de 25 científicos. Cosa rara, muy rara. 25 científicos que tenían que ver con programas especiales de investigación como la Guerra de las Galaxias, promovida por el presidente Reagan de los Estados Unidos. Había que colocar cohetes apuntando a la Tierra desde el espacio, y esto supuestamente, según el presidente, era para protegernos de una invasión exterior que venía de afuera del espacio. Bimal Dihibay era un programador de software de 24 años. Supuestamente, él se lanzó de un puente semanas antes de terminar su contrato. Otro científico, David Sands, un hombre brillante, que estrella su coche cargado de bidones de gasolina contra un edificio abandonado. Así murió, y estrelló su carro a máxima velocidad. Otro científico, Peter Papel, fue encontrado bajo su propio coche, muerto por monóxido de carbono, en una posición física que los forenses calificaron de imposible. Todos estos personajes, los que acabo de nombrar y otros, trabajaban en lo mismo: sistemas de defensa submarina y la Guerra de las Galaxias de Ronald Reagan, poner cohetes en el espacio. Las muertes ocurrieron en Inglaterra y el gobierno británico dijo: coincidencia. Las familias dijeron: ejecución. Ahora vamos al siglo XXI. Algo que está ocurriendo mientras yo grabo este episodio, está sucediendo, está ocurriendo. Hasta ahora solo han dicho, al momento que grabo este programa, solo hay 11 o 12 desvividas y desapariciones. No hay nada más. Todo es oculto, todo es encerrado. Veamos qué hay en este momento. Actualmente, las redes sociales están en llamas porque la frecuencia de estos eventos de desapariciones, desvividas y demás no pueden ser ignorados. Así como en el pasado, estamos ante lo que los investigadores civiles llaman las desapariciones del silencio. Y en esas desapariciones vamos a hablar de los más importantes. Primero, hablemos del general William Neil McCausland. Desapareció en febrero en Albuquerque, un lugar de Estados Unidos. Él era un hombre que no solo era científico, conocía el origen de los WAPs o de los ovnis, conocía la ingeniería inversa
y de su desaparición se dice que un día se fue a caminar y luego cuando lo buscaron solo encontraron sus botas de montaña. Las encontraron en un sendero y no había señales de nada más. El general había desaparecido. Luego en la lista encontramos a Mónica Jacinto Reza. En junio del año 2025, esta ingeniera, experta en materiales que no debían existir según la física convencional, desapareció en el Parque Nacional Yosemite de los Estados Unidos. Y la lista sigue como un goteo de sangre en un laboratorio. ¿Qué sabían ellos? Se rumora que este grupo había logrado conectar los puntos de la antigravedad. La antigravedad ya no era una teoría, sino un prototipo funcional. Aparentemente, descubrieron que la energía de punto cero estaba lista para ser liberada. Y si eso es cierto, dicen los expertos, el sistema económico mundial, basado en el petróleo, estaría muerto. Y entonces, algunos se aventuran a decir que para salvar el sistema, decidieron sacrificar los arquetipos del futuro. A lo largo de mis años, yo he observado que las tecnologías que nosotros recibimos, los celulares, en tiempos pasados los CDs y demás, llegan por como gota a gota, van llegando los avances, van llegando despacito, primero llega una cosa, después llega otra, los CDs, lo digital y demás, la nube, etcétera. Y entonces uno piensa o se da cuenta que la tecnología está por lo menos 10 años avanzada, más avanzada de lo que nosotros recibimos en el momento o en cada momento. Hay cosas que no conocemos, que fueron descubiertas y desarrolladas hace más de 10 años. Hay cosas que nosotros no tenemos ni idea de que existen, porque no se ha entregado ese conocimiento. Y es que debemos tener en cuenta que el conocimiento tiene un precio. Tiene un precio económico, tiene un precio de seguridad y tiene un precio, ante todo, de lo que nosotros llamamos supervivencia. ¿Quién sabe qué más ocurrirá a lo largo de estos días? Hubo un escritor muy famoso que ha dedicado al fenómeno ovni y que tocó temas de antigravedad también. No me acuerdo si lo desvivieron o se desvivió el mismo, etcétera. Pero el fenómeno de estas cosas tienen que ver seguramente con el ocultamiento o con el silencio de los avances tecnológicos que no deben llegar. Es como si un científico descubre algo que es supremamente grande y entonces detienen el avance, lo que descubrió, y después en un embudo van entregando eso despacitico, despacitico. Y el científico calladito, no puede decir nada porque todo eso se debe entregar en forma lenta, según opinan. Estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán y en la producción Viviana Tobar Azula. Nos vemos el próximo jueves con otras historias. Creo que vamos a estar con cuentos de la noche, un cuento de la noche o unos. Eh, Les agradecería muchísimo que nos regalaran sus likes, que se inscribieran en nuestro canal y si pueden, que nos patrocinen para poder continuar nuestro trabajo, ante todo en una época en la que ingresó la tecnología de la inteligencia artificial, que sabíamos de hace rato que existía, pero no había llegado a nosotros. Y ahora, ¡pum!, la soltaron y la tenemos. Avances, silencios,
Muy amables.